Muy bien, entonces bienvenidos, buenas noches a este espacio de Dolor que Trasciende, a trabajar hoy un tema muy bonito que hemos escuchado, hemos visto, en algún momento habrán trabajado en otros espacios, que es sanar las heridas del alma. Entonces, los convoqué a un taller muy bonito que empieza hoy, 23 de enero, donde cada jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, nos vamos a reunir para hacer este taller con apoyo no solamente desde la teoría, desde el conocimiento psicológico, sino también, como les he compartido en otros espacios, brindándoles una herramienta desde la tecnología con un dispositivo de medicina cuántica y holística donde les quiero compartir vibraciones y frecuencias para que podamos desbloquear desde la célula del campo de información mental, emocional, etérico, espiritual, todo aquello que hemos venido cargando o que se ha venido almacenando en nosotros a través de todas esas experiencias de dolor, de sufrimiento que hemos atravesado en los diferentes momentos de la vida o incluso desde el nacimiento. Entonces, la idea de hoy es que podamos vivir un espacio muy bonito, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Entonces, les voy a empezar a compartir desde este espacio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Porque pues algunos me conocen, otros no me conocen. Entonces, la idea es que hoy pues me presento. Soy Viviana Osorio, psicóloga, tanatóloga, especialista en duelo, depresión y ansiedad. Y como les venía diciendo, últimamente llevo 6 meses incursionando en una nueva tecnología donde estoy apoyando los procesos terapéuticos y los grupos, todos los grupos, los que directamente coordino, como desde la parte de los grupos de ayuda mutua para el duelo, desde este tipo de grupos que son talleres o los grupos terapéuticos que tengo con la tecnología de Healy, que son frecuencias y vibraciones para desbloquear toda la parte mental, emocional y espiritual. Entonces hay un tema muy bonito que nos convoca hoy, que les quiero apoyar y les quiero hablar, y es sanar las heridas del alma, sanar ese otro yo que tenemos desde esa parte donde nosotros a veces decimos, pero ¿y qué es el alma? Primero que todo, porque entonces vamos a sanar 5 heridas del alma en este diferente espacio de cada 8 días, todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, donde cada 8 días vamos a trabajar y enfocarnos específicamente en una de las heridas, porque requiere de un buen tiempo que nosotros tengamos esa interiorización, esa introspección, esa reflexión para encontrarnos y reconectarnos. Si ya la tenemos, digamos, vista, pues con mayor razón poder darle ese espacio y abrazar esa sombra que tiene mi otro yo desde esa herida del alma. Y si no la hemos visto, pero sabemos que hay parte de nuestra vida que a veces como que no nos fluye o se estanca o repetimos la historia y una y otra vez y decimos, pero ¿por qué vuelve a repetir una historia? ¿O por qué vuelve y me sucede lo mismo? ¿O por qué siempre atraigo relaciones, situaciones que tienen que ver como con la misma dinámica? Entonces, desde ahí es saber que todo lo que nos acontece viene también marcado como por una elección, o ya sea inconsciente. Cuando ya tenemos cierta edad, sabemos que nuestro inconsciente determina nuestras acciones en un 75-80%. Y desde muchas miradas, puede ser desde una postura espiritual, se habla que todos traemos un plan del alma, trazado con la divinidad, con la fuente creadora, desde antes de nacer. Entonces yo les recomiendo, primero que todo, ver una película muy bonita que es Soul, donde hablan de eso de una manera muy didáctica, muy bonita,
Es una película infantil, pero realmente creo que la disfrutamos muchísimo y la aprendemos a ver con otros ojos los adultos y nos genera un gran aprendizaje de esto que les estoy hablando hoy, ese plan del alma. Entonces les recomiendo la película para que la veamos en este tiempo que vamos a estar haciendo estos talleres, para que podamos comprender un poquito más cuando hablamos del plan del alma, qué es el alma y por qué hablamos de las 5 heridas del alma. ¿Sí? Entonces cuando hablamos del alma es esa parte intangible del ser humano, es esa parte que no se ha podido localizar su ubicación, pero es aquello que cuando nuestro cuerpo, digamos, muere, fallece, es esa parte que no fallece, es esa parte que continúa un tránsito en otra dimensión, es esa parte espiritual donde se almacena todo lo que nosotros venimos como a vivir en esta experiencia humana desde la parte de los pensamientos, los sentimientos, de todo aquello que experimentamos a través de la mente y el corazón, es donde se almacena esa partecita que se llama el alma y es ese vínculo desde lo espiritual con lo etérico, con Dios, con el universo, con el cosmos. Y desde ahí es que se plantea una serie de, digamos, de teorías que nosotros elegimos ciertos aprendizajes cuando llegamos a vivir esta experiencia humana. Entonces, desde ahí, cuando venimos a vivir esta experiencia humana, al nacer nos concentramos principalmente en las necesidades de nuestra alma. ¿Cuáles serían esas necesidades de nuestra alma? Lo primero que todo ser humano quiere en la vida es ser aceptado, ser amado, ser valorado, ser reconocido. Y eso hace parte de nuestro gran aprendizaje en vivir esta experiencia humana. Entonces, cuando hablamos del nacer, llegar a este mundo, empezar a vivir la experiencia, pues todos traemos como en ese propósito del alma que nos acepten, que nos amen con los defectos, con los potenciales, con las debilidades, con los deseos y especialmente con nuestra personalidad. Entonces, cuando hablamos de esta parte de, muy bien, yo quiero ser auténtico, yo quiero ser real, yo quiero ser lo más transparente, empezamos a tener ciertas dificultades en esa experiencia humana. Y entonces, lo primero que experimentamos cuando somos niños, que llegamos a este mundo a vivir la experiencia, es que cuando empezamos a ser nosotros, a ser cada uno en su autenticidad, empieza el aconductamiento al sistema, ya sea de familia, de la escuela o del jardín, del colegio y de todos los entornos en los que nos vamos desarrollando en los diferentes ciclos vitales. Resulta que en esa alegría de ser uno mismo, ¿cuánto nos puede durar la alegría de ser uno mismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuánto se demora el ser humano en ser uno mismo, en ser auténtico, real, transparente? Para que papá, mamá, abuelos, tíos, profesores nos estén diciendo esto sí, esto no, por aquí, de esta forma, de esta manera, no hagas esto. Si lo haces, entonces no eres tan bueno. Si lo haces y no está bien, entonces te regañan. ¿Cuánto nos puede durar esa alegría de ser nosotros mismos? Em, Muchos años. Creo que desde los 0 a los 7 años, de 0 a 7 años. Ojalá, ojalá nos dejaran ser felices los primeros 7 años. Pero no, no nos dejan ser tan felices los primeros 7 años. Los primeros 7 años se habla de que es la primera infancia, ¿cierto? Pero cuando nosotros empecemos por ahí, cuando empezamos a caminar alrededor de 1 añito y medio, ¿qué empiezan a hacer los niños? A coger todo, a tumbar todo. Entonces hay quienes empiezan con la nueva pedagogía, desocupan el apartamento, lo dejan lo más limpio para que el niño no coja, no tire, no. Y si no, entonces el niño se tiene que adaptar al espacio y no puede coger lo que está en la mesita, no puede coger lo que está en los cajones de la cocina, entonces todo lo sellan, todo. Y desde ahí empezamos a recibir el no y empezamos a recibir la prohibición y empezamos a recibir el aconductamiento. Entonces ya no somos tan libres y ya nos damos cuenta de que no es tan chévere ser como somos, porque entonces si yo soy libre y hago lo que quiero y me expreso como quiero,
y hago la pataleta y lloro porque no me dan esto. ¿Qué empieza a hacer papá y mamá? ¿Me dejan ser así tan libre, tan libre? No, no, no. No, Tienes que dar- mínimamente papá. Eso. Entonces, entonces, la alegría de ser uno mismo no dura tanto. La alegría de ser uno mismo dura lo que duramos siendo unos bebés, escasamente ese primer año de vida, porque entonces cuando ya empezamos a caminar, a gatear, a caminar, a coger, a explorar el mundo que tenemos a nuestro alrededor, empieza la norma, empieza el conductamiento, empieza la prohibición, empieza también el castigo, ¿cierto? Y hace parte de empezar a sentir nosotros como, como ese sentimiento de frustración y de dolor, de, pero no puedo hacerlo. Entonces empieza en esa frustración, en ese dolor de no poder ser nosotros mismos, en esa alegría que veníamos de ser y vivir esta experiencia y llegar a este mundo, empezamos a tener emociones, sentimientos de frustración, donde empieza el niño a experimentar esas emociones y empieza a reaccionar al sistema y empieza a ver una rebeldía. Entonces el niño llora, hace patileta, reclama, grita, se jala el pelo, se tira al piso y empezamos a tener cierta disconformidad con lo que estamos viviendo y con lo que nos están diciendo papá y mamá o incluso el cuidador que tengamos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos comprendiendo lo que es llegar a este mundo y vivir la experiencia humana. Hasta ahí vamos comprendiendo que es un proceso donde cuando nosotros llegamos a este mundo físico y material, nosotros entramos a un sistema y ese sistema nos empieza a cohibir y nos empieza a conductar y nos empieza a generar un entorno donde nosotros nos tenemos que ir adaptando. Y para esa adaptación, entonces, después del niño ser muy feliz de ser él, después de sentir dolor porque no lo dejan ser él, empieza a tener una frustración y entrar en esos estados de rebeldía, empieza a tener ya un proceso como todo en la vida, uno empieza o muy motivado o muy frustrado y llega un punto en que se equilibra y ¡fum! Empieza a haber una resignación. Y entonces, ¿qué decimos los niños en nuestro proceso de crecimiento y de adaptación a ese entorno? Bueno, entonces yo tengo que hacer como papá y mamá dicen para ser bueno, para que me quieran, para que me den premios, para que me den lo que yo quiero. Entonces empezamos a generar ciertas conductas, ciertos comportamientos que nos generan cierta personalidad para el otro. Ya no es la alegría de ser yo, de ser auténtico, sino de ser para el otro para tener el reconocimiento del otro, para tener la valoración del otro, para tener la aprobación del otro, para tener la aceptación del otro. Y así yo me voy poniendo las máscaras y así yo voy entrando en esos mecanismos de defensa con los que me empiezo a adaptar al entorno según las exigencias, según las necesidades, según las posibilidades que tengo a mi alrededor. Y desde ahí empezamos ya a experimentar las heridas del alma, porque cuando yo empiezo a adaptarme al entorno y al otro, yo empiezo a dejar de ser auténtico, empiezo a dejar de ser natural, empiezo a dejar de ser yo para convertirme en el otro que quiere que yo sea. Hasta ahí vamos comprendiendo, voy siendo clara, les estoy explicando bien. Sí, señora, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esta parte que es muy importante? Y es que cuando nosotros, espérenme acá, cuando nosotros empezamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de ciclos vitales y atravesando el desafío de irnos adaptando al entorno y al medio, pues nosotros lo hacemos de la mejor manera posible para ese momento de la vida. Para ese momento de la vida no tenemos los suficientes recursos internos desde la parte de la razón, lógica, intelectualidad, ni desde la parte de las emociones, porque pues esto se adquiere, se aprende, se desarrolla en la medida que nosotros vamos también teniendo cierta adquisición de más recursos internos que nos vayan afianzando esa personalidad y nos vaya permitiendo ir pasando desde esos mecanismos de defensa a estrategias de afrontamiento.
pero ese es el proceso que hacemos los seres humanos de ir aprendiendo a tomar conciencia y a ir respondiendo a la vida, a las necesidades que se nos presentan. Entonces, cuando ya somos adultos y ya hemos pasado por todas estas etapas de la vida y estamos viviendo situaciones frustrantes, desafiantes, complejas, repetitivas, dolorosas y entramos en estados de sufrimiento, pues ahí es cuando empezamos a hacernos conscientes de que hay algo en nosotros que no está funcionando bien, de que hay algo en nosotros que está generando conflicto con el otro, de que hay algo en nosotros que nos dice, pero esto no es lo que yo quiero. Cuando hablamos de sanar, y yo quiero hacerles una nueva propuesta, porque a veces yo como terapeuta, como psicóloga y también como paciente que he sido en muchos momentos cuando he hecho mis procesos personales, y yo también lo he cuestionado, o sea, toda la vida nos vamos a quedar sanando. Y estamos en una época que todo el mundo habla de sanar y sanar y sanar. Y entonces yo he hecho muchos procesos desde la parte espiritual, terapéutica, desde muchos ámbitos. He hecho muchos procesos religiosos, sanación, oración, ayuno, terapia. He hecho demasiadas cosas y yo digo, bueno, entonces me voy a quedar toda la vida sanando. Y llega un punto en que uno dice, bueno, es que no hay que sanar. Más que sanar es entrar en procesos de comprensión y desde ahí ser más consciente de cómo estoy viviendo mi presente, porque yo me voy a dedicar toda la vida a sanar mi pasado, entonces yo no estoy viviendo ni disfrutando mi presente. Estoy enfocado todo el tiempo en sanar mi pasado, sanar mi pasado, sanar mi pasado y se me está yendo y escapando mi presente, que es lo real, que es el aquí, que es el ahora y qué es lo que me permite ir edificando ese futuro que si Dios nos permite la vida, pues tendremos. Entonces, cuando hablamos de sanar, yo les propongo que lo veamos como un proceso más de comprensión, de adquirir nueva información que me permita entrar en un estado de conciencia mayor en el que yo vea mis conductas, mis comportamientos, mis formas, más, digamos, más consciente de cómo puedo impactarme y desde a mí mismo con mis actuaciones y a los otros. Entonces, ahí es donde empezamos a aceptar una experiencia. No significa que esta represente una preferencia o que estemos de acuerdo con ella. Cuando empezamos a tomar esa conciencia de que hay que sanar y que yo les propongo hoy es, hay que entrar en procesos de comprensión con nueva información que nos permita generar mayor conciencia de quién soy y cómo estoy parándome en el mundo y cómo estoy viviendo mi vida en el aquí y en el ahora. Entonces, no quiere decir que lo que yo viví en mi adolescencia, en mi niñez, entonces no vaya a impactarme en lo que yo soy y que yo vaya entonces a decir, no, no lo voy a sanar porque es que no es necesario. No, se trata de que esto lo veamos como una manera de que todo esto que yo he vivido, todo esto que aconteció en mi vida, siempre ha tenido un propósito mayor que muchas veces mientras vivimos el proceso no lo vemos, pero ha permitido ser quien hoy, en este momento, en el aquí y en el ahora, soy yo. Y ese yo que tanto hablamos, que el yo superior, que el yo auténtico, que el yo egoico, entonces poder integrar esos yo hace parte de esa sanación, pero eso es un proceso de comprensión. Y desde ahí saber que las experiencias vividas pasadas, yo ya no las puedo cambiar. Yo ya no puedo hacer nada más con ellas que darles una nueva interpretación, hacer una nueva resignificación de aquello que para el momento que la viví yo la asimilé, yo la adapté, yo la comprendí desde los recursos que pude y tenía para mi niñez. Y estamos hablando de los niños, entonces los niños no tienen muchos recursos desde la parte mental y emocional para adaptarse al medio como lo puede hacer el adulto con su capacidad de tomar decisiones, de reflexión, de análisis. Y desde ahí es que empezamos a hacer esa mirada como de retrospectiva y decir, bueno, es que cuando se estudia psicología, se habla mucho del psicoanálisis porque es la base de la psicología. No es lo mismo, pero de ahí parte bases para la psicología, solamente que el psicoanálisis fue muy, digamos, refutado en su momento porque Freud hacía siempre alusión
que el ser humano venía determinado por lo que papá y mamá hicieron con él y entonces desde ahí esa postura que tenemos que sanar todo el tiempo, papá y mamá, porque prácticamente, digamos, nuestras heridas vienen desde ahí. Y pues sí, pero no. Sí, porque es nuestro primer, digamos, encuentro cuando llegamos a esta experiencia humana, ¿sí? Quienes nos reciben, quienes nos acogen, quienes nos cuidan o quienes no nos proveen lo suficiente para podernos adaptar de una mejor manera a este mundo, pero no porque en la medida que vamos creciendo, pues vamos teniendo esa capacidad de resignificar esas experiencias, de resignificar esos acontecimientos, de resignificar todo aquello que vivimos, que ahí es donde empezamos a ver las experiencias desde otra postura, porque entonces ya sabemos que papá y mamá hicieron lo mejor que podían con los recursos, con la información, con su grado de conciencia que tenían para ese momento. Y si no es papá y mamá, son los cuidadores primarios y todos los que habían a nuestro alrededor en esa primera infancia, que esa primera infancia es muy importante porque es como esos primeros 7 años donde son las bases profundas que se empieza a edificar nuestra personalidad. Entonces, la neurociencia ha venido haciendo todo un postulado maravilloso donde nos dice, usted no lo limita, a usted lo limitan las circunstancias, pero no lo determinan. Y su cerebro tiene la capacidad, la neuroplasia, la capacidad de resignificar, de tener nuevos aprendizajes, de tener una nueva apertura, de tener nueva transmisión desde de las neuronas con nuevo aprendizaje para que desde ahí podamos ver las experiencias con otra forma, con otra mirada, ¿sí? Entonces, cuando vamos haciendo todo este proceso de sanar, 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 la propuesta es que ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos es una mirada de reconocer qué tan beneficioso es que yo me quede anclado a ese dolor de esa experiencia o qué tan beneficioso es que yo empiece a tomar acción en mi presente para resignificar esa experiencia. Porque yo me puedo quedar en el lugar de víctima toda una vida, pero toda una vida voy a sufrir por aquello que viví cuando tenía 5 años, 6 años, y esto puede sonar a veces un poco intransigente para personas que han vivido situaciones muy complejas en esa primera infancia, como puede ser una violación, pero también se ha visto el testimonio, se ha visto la grandeza, se ha visto cómo personas han vivido situaciones extremas en esa primera infancia que han podido superarlas, que han podido hacer una nueva resignificación y poder tener una vida más plena, con más bienestar, lleno de muchas cosas que pudieron lograr después de sanar y ver esa historia, ver ese acontecimiento y ver ese momento de su vida doloroso con una nueva manera, una nueva forma de comprensión. Entonces, el único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Y es lo que les he venido diciendo. Nos vamos a quedar toda la vida sanando nuestro pasado porque nuestro pasado empieza a ser parte de nuestra información en el inconsciente y ese inconsciente lo vemos reflejado en el presente cuando tomamos decisiones que creemos que las tomamos desde la razón lógica y resulta que no, que todas las decisiones que tomamos están basadas en las emociones y en toda esa información que trae con nosotros las emociones de todo lo que ya hemos venido almacenando también desde nuestras ideas irracionales, pensamientos distorsionados y lo que ha ido configurando creencias limitantes. Entonces, todo esto, lo que decimos o no, lo que hacemos o no, lo que incluso pensamos y sentimos, entraña consecuencias y desde ahí empezamos a que todas estas heridas que veníamos cargando o que hemos cargado o que se han venido trayendo a nuestra historia cada vez con repetir situaciones, momentos, incluso patrones, pues es lo que nos está mostrando y nos está diciendo esta información. Mire, su pasado lo limitó con cierta experiencia, con cierto dolor, con cierta herida, pero su presente tiene la oportunidad de resignificarlo. Y desde ahí es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
que es un poquito a veces complejo comprenderlo porque nos hemos creído la historia de que somos unos seres humanos viviendo en la tierra y que desde acá lo único que venimos fue a aprender a ser, tener y se nos olvida el ser, que es lo que trasciende, que es el alma, que no muere y que nos va a llevar a otra dimensión en algún momento cuando nuestro cuerpo deje de tener el aliento de vida y pues ya no sea el vehículo del alma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las heridas del alma, acá hay algo muy bonito y es que son 5 heridas donde empiezan a configurarse en esas primeras 4 etapas que hablábamos del desarrollo del niño. Entonces hablábamos de que empezamos con la alegría del ser, entonces empezamos a tener ese aconductamiento, la norma, la prohibición de no poder ser nosotros, entramos en ese dolor de no poder ser reales y empezamos a tener la frustración y desde ahí ya empezamos a configurar sentimientos de frustración, de impotencia, de enojo, de ira que si no los vamos transformando en nuestros diferentes ciclos vitales, lo que hacemos es que se agudizan. Entonces decimos que en la adolescencia es muy complicada, la adolescencia es muy difícil, de hecho la adolescencia viene de adolecer por todo aquello que estamos cambiando, transformando, con lo que nos estamos confrontando, pero también es que se agudizan los vacíos y las ausencias de las heridas que vivimos en la infancia. Y en esa adolescencia que se empieza a vivir como esos torbellinos de la personalidad, donde estamos buscando ese referente, cómo quiero verme, a quién quiero parecerme, empiezo a buscar ese lugar en el mundo. Entonces desde ahí empezamos a tener esa confrontación con el yo. Y si ya traíamos máscaras para ser el niño bueno, el niño obediente, el niño payaso, el niño extrovertido, el niño inteligente, para ganar la aprobación y el amor, reconocimiento y valoración de papá y mamá y de los que teníamos alrededor, pues en la adolescencia es un momento donde se activa otra vez como en esas heridas y por eso a veces tenemos adolescentes tan complejos y pues es una nueva oportunidad que nos da como la vida para decir, bueno, hay que ocuparnos de todo aquello que viví en esa infancia que no fue fácil, pero cómo vamos a apoyarle a ese adolescente que todavía no tiene esa capacidad de poder tener la conciencia, porque hasta a finales de la adolescencia se sigue transformando la materia gris, donde tenemos almacenado la gran capacidades cognitivas de la memoria, atención, concentración, procesamiento de información, capacidad de reflexión, toma de decisiones, análisis y desde ahí, cómo poder entonces nosotros aprovechar ese otro momento de la vida que nos dice, bueno, aquí vuelve y nos toca como la campanita todo aquello que venimos cargando de dolor y sufrimiento por esas heridas de la infancia. Y bueno, a veces le dejamos pasar, a veces creemos que la adolescencia tiene que ser así, normalizamos que el adolescente es irreverente, normalizamos que el adolescente es desobediente, normalizamos que eso hace parte del proceso de crecimiento y realmente no. Realmente si tuvimos una infancia más sana, el adolescente también es más sano, el adolescente también es más libre y más auténtico. Si no, el adolescente se va a poner más máscaras de las que ya traía el niño. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Claro, o sea, estoy explicándoles, claro, les estoy brindando clara la información. Sí, señora. Claro e interesante. Muy Ah, claro y muchas muy gracias. interesante. Ay, muchas gracias. Perfecto. Entonces acá Gracias. en esta parte de cuando empezamos a vivir esa confrontación de esos cambios en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, porque entonces ya tenemos esa capacidad de empezar a tener más reflexiones, en esa capacidad de tener toma de decisiones, esa capacidad de empezar a tener autonomía. Empezamos a tomar distintos caminos de cómo queremos enfrentarnos a la vida y cómo queremos ubicarnos y posicionarnos en el lugar que ocupamos, el espacio que tenemos. ¿Y qué pasa cuando empezamos ya a ser adultos? Porque empieza también, y de hecho hay algo muy importante que desde la psicología se les habla y es que
Los momentos de ciclos vitales donde se puede ver parte de los trastornos de personalidad se ven en la niñez si son muy evidentes, si no se desatan en la adolescencia y luego tiene otro momento como cúspide donde se desata una enfermedad mental, es la adultez. Porque en la mediana edad, 40, casi cerca a los 40, después de los 40, en esa mediana edad que hay una crisis donde se replantea el ser humano qué está viviendo, cómo lo está viviendo, qué ha hecho, cómo lo ha hecho, empieza a ver esta parte de buscar esa autenticidad del ser, del yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que he logrado y he hecho hasta aquí en este proceso del caminar la vida, de vivir esta experiencia? Les pido por favor que si tienen de pronto algún micrófono abierto, lo cerremos. Entonces, desde ahí es donde vamos viendo que en la adultez empieza a haber esas crisis y esa crisis de la mediana edad, donde muchas veces nos damos cuenta que estamos viviendo con muchas máscaras que hemos estado adquiriendo a lo largo de la vida, porque nos quedamos anclados entre esa tercera y cuarta etapa del desarrollo en el que ese niño por allá cuando empezó en esa alegría de ser, que no lo dejaron ser, que generó dolor, después frustración, hubo rebeldía, ¿y qué hizo? Ah, no. Entonces, para aceptarme, para que me quieran, para que me valoren, yo tengo que dejar de ser yo. Tengo que ser como papá y mamá me dicen, porque así me van a querer, así me van a valorar, así me van a aceptar. Y yo empiezo a hacer para el otro. Y en ese ser para el otro empiezo a hacer máscaras en mí, pero así me la voy pasando el resto de la vida, porque todo ser humano tiene como necesidad básica ser aceptado. Y en esa búsqueda de aceptación, en esa búsqueda de valoración, en esa búsqueda de aprobación, pues yo voy poniendo las diferentes máscaras en los diferentes espacios, en los diferentes lugares, con las diferentes personas que me voy relacionando. ¿Para qué? Para poder encajar, para poder sentir que sí hago parte de, que sí conecto, que sí me aceptan. Pero en el fondo empezamos a tener ese sentimiento que experimenta el niño en un principio y es, pero es que no soy yo, ese no es mi auténtico yo, eso no es lo que yo quiero ser. Y empiezo a vivir esa parte del sufrimiento de lo que yo quiero ser, pero no soy o no puedo, porque si dejo de ser lo que el otro quiere que yo sea, entonces ya no voy a tener esa aprobación, ya voy a vivir es el rechazo, ya voy a vivir es el abandono, y ahí empezamos a activar muchas de nuestras heridas del alma, ¿sí? No quiere decir que tengamos las 5 heridas, porque depende de cada experiencia, depende de nuestra historia de vida, pues vamos a tener unas, vamos a tenerlas todas o vamos a tener 3 o 2. Cada uno en el proceso que vamos llevando a estos talleres va a ir reconociendo cuál es esa herida que trae, cuál es esa herida que su historia le generó. Y entonces parte de que sea cada 8 días es que tengamos ese tiempo de poder trabajar en nosotros, de poder entrar en ese proceso de introspección, en ese momento reflexivo, porque esto no es tan sencillo muchas veces de identificar. Cuando nosotros tenemos una historia muy marcada, donde empezamos a tener desde el nacimiento, desde la gestación, conocimiento, información de papá y mamá, de cuando empezamos a tener esa primera llegada al mundo, entonces ahí tenemos historias muy marcadas y nos la contaron, pues tenemos claro que fuimos rechazados o fuimos abandonados, pero cuando no, cuando nacemos en una familia funcional entre que nos recibe papá y mamá, disfuncional porque la gran mayoría de las familias son disfuncionales en la medida que vamos aprendiendo a convivir, a tener nueva información, de tener más sabiduría para las relaciones de pareja, de familia. Entonces, en esa medida que vamos conociendo nuestra historia, reconociendo nuestra historia, vamos a poder ir identificando cuál es esa herida que traigo, cuál es esa herida que yo no he visto, pero que ha ido, digamos, marcando alguna tendencia en mis elecciones, en mis decisiones, en mis situaciones, en mis experiencias repetitivas, que muchas veces
no somos conscientes de esa herida, pero que va determinando y va limitando mi capacidad de tomar acciones diferentes. Entonces, un indicador es que cuando estamos saturados de sufrir, cuando estamos saturados de vivir con la insatisfacción, la impotencia, la frustración, como se vivía el niño chiquito cuando no puede ser él, cuando él quiere este juguete y se lo quitan porque lo tiene que compartir con el hermanito, cuando él quiere ponerse eso, pero papá o mamá dice, esto no se pone esto, y entonces así nos hemos sentido por mucho tiempo, pero nos adaptamos al sistema y cuando empezamos a decir, no, pero venga, es que yo, quiero ser mi auténtico yo, tengo que despojarme, tengo que soltarme, tengo que dejar de ser muchas cosas porque no quiero seguir viviendo así. Ese es parte del indicador que ya nos dice el alma, no quiero vivir ya así. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para vivir diferente? ¿Cómo hay que hacer para que esto a mí no me siga doliendo o para salir de este sufrimiento? Es suficiente, ya ha sido mucho, por mucho tiempo he estado en esta situación. Entonces ahí es donde recordamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana donde recordar que venir a este mundo es aprendizaje y que cuando nosotros no aprendemos la lección de todo lo que viene a experimentar el alma desde la parte emocional, porque la experiencia que vivimos en esta vida material es desde lo emocional, ustedes pueden transformar y yo tengo un curso súper bonito que lo hemos hecho, ya varias personas que están incluso conectadas lo han hecho, que se llama Mentoría para el Alma, incluso sale para el próximo mes. Uno puede cambiar su manera de pensar, transformar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir, pero nosotros no podemos cambiar ni transformar las emociones básicas con las que venimos a este mundo. Eso es intransformable, inmutable. Nosotros podemos transformar los sentimientos, pero las emociones básicas no las podemos. Nosotros no podemos dejar de sentir enojo, no podemos dejar de sentir la alegría, no podemos dejar de sentir la sorpresa, no podemos dejar de sentir el miedo, ¿sí? De alguna manera como el fastidio, el asco, el repudio, o dejar de sentir la la tristeza. O sea, las emociones básicas son innatas en el ser humano, es lo más auténtico que tiene el ser humano y eso no lo podemos transformar. Eso es algo con lo que nosotros viene ya nuestra alma, pero nosotros venimos acá a experimentar a través de esas 6 emociones en todo lo que se puede convertir esa emoción, porque un enojo se puede convertir en odio a través de un resentimiento profundo por alguien, a través de una experiencia que se vivió. Una tristeza se puede convertir en depresión a través de una nostalgia reiterada por algo que se añora, que se perdió, que no se vivió y me va a llevar a la depresión. Entonces, cada emoción que es básica la podemos transformar en un sentimiento a través de lo que yo pienso, de la interpretación que le di a ese momento, a esa situación o a esa experiencia. Cuando empezamos entonces a vivir esa, esa, esa mirada de que ya estoy cansado de sufrir, ya no quiero seguir más en esta situación, ya no quiero repetir más esta historia. ¿Cuántas veces más la tengo que vivir? ¿Cuántas veces más tengo que estar en esta situación? Ahí es cuando empezamos a ver la posibilidad de no solamente hay que sanar, hay que hacer un cambio de información para poder transformar la percepción y resignificar esa experiencia que tuve en esa primera infancia, en esa adolescencia, en esa historia de vida que ha tejido cada experiencia que he vivido. Entonces, cuando llegamos a ese momento, que empezamos a tener esa voluntad y valor necesarios para transformarla, porque muchas veces nos quejamos, muchas veces decimos, pero no quiero ir más así, pero no me ocupo de buscar nueva información, de tomar el tiempo de hacer procesos de introspección. No hago lo que hay que hacer, sino que me quedo solo en la queja. Pero cuando yo digo, no, ya hasta aquí, no quiero más, estoy, digamos, harto de sufrir, entonces tomo la voluntad
y el valor para transformar esa situación. Y también el alma llama a esa resignificación y a vivir esa experiencia, transformar ese dolor de esa experiencia para poder avanzar. Y ahí es donde hablamos de tomar conciencia a través de la comprensión de esa situación desde otra perspectiva, desde una nueva mirada. Entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, y si esto lo hemos escuchado, si esto lo dicen, hoy en día tenemos demasiado acceso a la información, hoy en día tenemos demasiada redes sociales, muchísimos medios. No era como hace un tiempo atrás, a papá y a mamá no les tocó la época de estar en terapia, de ir a constelar todo lo que nos ha acontecido, papá y mamá les tocó otra historia. Pero a nosotros hoy en día tenemos demasiada información asequible a la mano para hacer una nueva historia. Entonces, ¿por qué no lo comprendemos desde un principio? ¿Por qué es tan difícil comprender que nosotros tenemos esa capacidad de transformar el dolor y el sufrimiento? Ah, porque tenemos un ego, porque está sostenido en unas creencias que hemos venido almacenando a lo largo de la vida. Y hasta que nosotros no obtenemos esa saturación del sufrimiento, hasta que nosotros no decimos, hasta aquí, no quiero más de esto, entonces nuestro ego se va a resistir todo el tiempo a que dejemos el papel de víctima, a que dejemos el papel de sufrientes, a que dejemos el papel del niño chiquito pataletoso, porque entonces de alguna manera ha sido nuestra forma en cómo nos hemos conectado al mundo, cómo nos hemos adaptado, entre comillas, porque cuando nosotros no hacemos esos procesos de comprensión, ni tenemos una nueva información que nos lleve a esos tomar conciencia de que podemos tener una vida diferente desde esa experiencia, entonces nos quedamos con esa ganancia secundaria de lo que trae ser víctima, de lo que trae el camino con el que lo resolvemos, porque resulta que nosotros, aunque no queramos hacerlo, el ser humano tiene una máquina tan perfecta, este cuerpo es tan perfecto que lo que no resolvemos desde la parte mental y lo que no resolvemos desde la parte emocional, adivine que lo resuelve. ¿Qué lo resolverá? Ustedes que han escuchado, que han aprendido en otros espacios, que han hecho en otros espacios, si no resolvemos esas heridas que traemos de esa historia de vida, si no resolvemos todo aquello que en la mente nos genera conflicto y que en las emociones nos genera sufrimiento, ¿qué resuelve esa historia que no hemos tomado conciencia ni hemos comprendido? El cuerpo. Empieza el cuerpo a darnos síntomas, a darnos alarmas, a generarnos campanazos y entonces empezamos a tener malestares que luego se convierte en enfermedades. Y desde ahí empieza el cuerpo a hablar y a expresar lo que no he resuelto desde mi mente ni desde mi gestión emocional. Y entonces ahí empezamos que todo eso que creemos por lo que percibimos y cómo lo interpretamos en ese momento en que lo vivimos, es lo que nos genera un sufrimiento, es lo que nos activa esa memoria que trae la herida del alma. Y dependiendo de cada historia, es donde vamos a poder identificar cuál es mi herida. Mi herida es de rechazo. La herida no siempre es literal. Yo les decía ahorita, a mí me pudo haber recibido papá y mamá con mucho amor, a pesar de que pudo haber sido un accidente. Después del accidente se dieron al dolor y me recibieron con mucho amor, pero ya hubo un rechazo inconsciente de papá y mamá cuando se enteraron de esa noticia inesperada. Pero llegué a una familia de alguna manera conformada. O bien, no era mamá, papá juntos, pero llegué a donde una mamá que me aceptó con miedo, con susto, pero en el fondo había ya un rechazo de recibir un bebé no planeado. Perfecto, pudo haber sido planeado, esperado y nos recibieron con mucho amor, pero resulta que mamá quería niña y papá quería niño.
y nació una niña y papá no quería una niña, papá quería un niño. Ah, bueno, resulta que cuando nacimos, entonces no fueron papá y mamá nos aceptaron y nos quieren como lleguemos a este mundo, pero resulta que papá y mamá tenían familia y la familia no nos aceptó como llegamos a este mundo, o porque traíamos una discapacidad, o porque traíamos una limitante física, o porque no éramos como se parece a la familia, monos, ojiclaros, entonces morenos, entonces empezamos a tener cierto tipo de rechazo de ese núcleo familiar primario. Entonces, la herida de rechazo no se genera solamente porque o me querían abortar y aún así pude llegar a este mundo, aunque hubo intentos de aborto, o papá y mamá no me planearon y aún así llegué acá, pero en un momento fue difícil la comprensión de saber que iba a llegar un hijo que no se había planeado ni buscado. Entonces la herida de rechazo, la de abandono, la de humillación, la de traición y la de injusticia no es literal. En algunos casos es literal, se vivió tal cual el rechazo, se vivió tal cual el abandono, se vivió tal cual una herida de humillación. Pero mamá y papá te pueden humillar, sí. Recuerden que las personas podemos transformarnos en el tiempo, pero para el momento en que se vivió la situación, papá y mamá también estaban aprendiendo. Papá y mamá o los cuidadores que tuvimos también estaban aprendiendo. Y en el aprendizaje sí o sí se cometen errores. En el aprendizaje sí o sí hay ensayos que no siempre salen bien. Y desde ahí nosotros empezamos a comprender esa historia y empezamos a decir, ah, ok, ya comprendo parte de por qué fue así mi historia. Ya comprendo parte de por qué mamá y papá se portaron de esa manera conmigo o un hermano mayor o familiares que habían a mi alrededor. Recuerden que las familias de un tiempo atrás no siempre vivían solas, al contrario, antes vivían familias muy extensivas porque eran familias con la familia de origen, entonces eran los suegros, eran los abuelos, eran los tíos, por lo menos en Colombia y en las familias paisas eso se veía mucho. Entonces, cuando empezamos a ver nuestra historia y a escuchar todo lo que aconteció para esos momentos de la vida en el que traemos cierta información que no es consciente, pero que está ahí almacenada, entonces empezamos a entrar en ese proceso de comprensión, empezamos a darnos cuenta que somos parte de lo que percibimos en ese momento, con los recursos que traíamos, con la información que podíamos medio almacenar. Y recuerde que nosotros no almacenamos solamente a través de lo que vemos, también de lo que escuchamos, también de lo que olfateamos, de lo que usamos, de lo que nuestro sentido táctil ha registrado. Y un bebé registra y absorbe información por los cinco sentidos. Y nuestro cuerpo tiene memoria, no solamente es la memoria almacenada en la parte mental, sino la memoria que tiene nuestro cuerpo, la parte sensitiva y perceptiva que tiene el cuerpo. Entonces, desde ahí nosotros percibimos el mundo, nos adaptamos al mundo y recuerden el niño feliz de llegar al mundo, después triste de no poder ser como es él, entrar en frustración, ser rebelde, pero resignarse y decir, me tengo que adaptar a lo que hay. Y entonces el niño se adapta a lo que hay de la mejor manera que puede, percibiendo todo lo que está a su alrededor e interpretándolo a través de la información que tiene para ese momento. Y desde ahí, cuando la herida no es literal, yo interpreto, ah, es que si me comporto de esta manera, me quiere. Si no me comporto de esta manera, me rechazan. Ah, es que si hago esto, entonces papá y mamá se van, me dejan solo. Y entonces abandono no solamente es que papá dejó a mamá y se fue, o mamá me abandonó con papá y se fue. Abandono también lo puede percibir un niño e interpretar cuando se queda solo porque mamá y papá se fueron a trabajar y lo dejaron al cuidado de alguien externo o de un familiar. Y no fue mamá quien me cuidó durante el día, sino alguien diferente. Y yo esperaba que mamá volviera. Y hace poquito tenía en consulta una paciente muy linda que hemos hecho un proceso súper bonito. Y ella me decía, es increíble como yo no había visto que tenía ese sentimiento de abandono tan fuerte.
Y se puso a llorar cuando entramos en un proceso muy lindo de ir a escudriñar un poquito esa primera infancia y me decía, es que desde los 5 años yo me quedaba mirando por una ventana después de que llegaba al jardín hasta las 5 o 6 de la tarde que llegara mi mamá esperándola. Y ahí ella sintió, yo me sentía tan sola, ay, es que yo me sentía abandonada. Entonces miren que el abandono no es literal, es como interpretó ese niño esa situación a la que se tuvo que adaptar. Y desde ahí es que vamos haciendo esos procesos introspectivos, esos procesos reflexivos. ¿Y qué es lo que ha venido contándome en mi historia? ¿Cuál es esa historia que me he contado? ¿De dónde he sido rechazado? ¿Cuáles han sido esas situaciones que me han rechazado literalmente? ¿Dónde fui abandonado en esa primera infancia? ¿En qué momentos me sentí abandonado? Y pudo que no haya sido papá y mamá, pero sí un hermano, sí alguien con quien yo, mire, en la primera infancia es de tener mucho cuidado cuando hay muertes de familiares cercanos, cuando fallece un ser querido, porque los niños se sienten abandonados. Ahí se genera una herida de abandono cuando fallece un ser querido muy cercano al niño. En esa primera infancia no hay conciencia de muerte. Entonces lo que le decimos a los niños es, es que el abuelito, el tío, el hermano, el papá o mamá se fue al cielo. Pero ellos no entienden eso. Ellos miran al cielo y ellos siempre se van a preguntar, ¿y cuándo va a volver? Y desde allá me mira y yo sí les importo y no va a volver porque ellos quedan con sentimiento de espera. Los niños en esa primera infancia, cuando tienen una pérdida muy significativa, quedan con sentimiento de abandono. Entonces, literal, la herida no es porque se llame así, me rechazaron, me abandonaron, me humillaron, me traicionaron, no fueron muy injustos conmigo. Es como yo lo interpreté con esas vivencias a las que me tuve que adaptar porque era mi contexto, esa era mi familia, esa era parte de mi aprendizaje, esa era parte de vivir la experiencia de estar en este mundo. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Vamos bien? ¿Estoy sola? No los veo, no los escucho. Sí, Muy Vamos bien. bien, muy No bien. estás Muy sola, te concentrados. estamos escuchando. Perfecto, muy concentraditos. vale, Bastante. cositas que uno va Bueno, sintiendo. perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar estas heridas del alma? Cuando empezamos a decir, bueno, ¿y entonces qué ha sido parte de estas heridas? Y empezamos con la que nos convoca hoy, y es la herida de rechazo. ¿Qué pasa con esa herida de rechazo? Cuando yo empecé a ver que a mí el mundo me rechazaba, que yo me siento rechazada por personas, en espacios, que yo siento que a veces no me adapto a ciertas situaciones de la vida y aunque yo no sé rechazada, yo me siento rechazada. Primero empecemos por lo que significa la palabra rechazo o rechazar. Resistir, contradecir, no admitir, denegar, mostrar opción o desprecio, mostrar repulsión, es una palabra fuerte, ¿no? Ese rechazo y por eso es tan fuerte cuando tenemos una pérdida de una relación afectiva cuando en el grupo de ayuda mutua, que es un grupo muy lindo, que las invito, que les dejo la información también para que lo compartan con sus familiares y amigos, es un grupo que se reúne todos los martes a las 7 de la noche, es gratis, donde yo como facilitadora les permito un espacio muy bonito para hablar del duelo por pérdida o por muerte. Y escuchaba hace poquito a una de las personas que asistía que nos decía, bueno, fue el año pasado, que nos decía, es que para mí ha sido muy difícil que mi esposo me dejara por otra y hablaba con mucha rabia, con mucho enojo de la otra y ella se reiteraba y decía, y entonces en un momento le dije yo, es que lo más difícil es que no te volvieron a elegir, pero esa fue una manera elegante de decirle, es que te rechazó, ¿cierto?
porque realmente cuando hay una pérdida afectiva, hay una ruptura y eligen a otra persona, es que realmente yo lo siento, yo lo asumo como un rechazo. No es un rechazo literal, es que somos libres de volver a elegir y decirle a ella, es que no te volvió a elegir. Fue calmarle un poco la ansiedad y el enojo que traía porque ella se sintiera rechazada. Y así nos sentimos cuando hemos vivido ese tipo de experiencias, cuando no me eligen para un cargo laboral, cuando no me elige, no sé, una amiga para ir a un lugar a donde yo quería ir y de pronto decidió llamar a otra persona e irse con otra persona y yo me enteré que se fue con la otra amiga y a mí no me invitaron. Son situaciones tan sencillas, pero en las que yo siento ese rechazo, en las que yo experimento que no me eligieron, me rechazaron. Y hablar de repulsión, eso suena tan fuerte porque es como si fuera algo tan desagradable, como que no tuviera el valor, que no tuviera como ese reconocimiento del otro porque no me ve valioso. Aversión, es que son palabras fuertes. Aversión, repudio. Entonces yo les decía ahorita que entre las emociones básicas estaba el asco, el repudio, y es parte de lo que experimentamos a veces cuando sentimos el rechazo del otro, cuando sentimos que no encajamos, cuando sentimos que no nos eligieron, cuando sentimos que, que el otro prefirió, eligió algo o alguien distinto a mí. Nos sentimos menospreciados, nos sentimos excluidos. Y entonces vayamos pensando en qué momento de la vida yo me he sentido así, con esas palabras tan fuertes, que en su momento no nos sentimos así, con esa palabra literal, repulsión, aversión, repudio, menosprecio, exclusión, pero sí nos hemos sentido rechazados, pero sí hemos sentido y experimentado lo que significa que un otro no me elija o que no me vuelva a elegir, que una empresa no vea mi hoja de vida y no me dé la oportunidad de entrar a ese cargo, a ese lugar al que yo estaba aspirando y queriendo estar. Cuando un amigo, una amiga no me elige para un plan que quería que hiciéramos juntos. Cuando por alguna razón hasta en mi propia familia me ha rechazado mamá o papá o hermanos, porque tristemente a veces también traemos historias de rechazo con los hermanos. Entonces, hablar de esa herida de rechazo es mirarla con un poco de detenimiento, porque no solamente es el rechazo que viví en esa infancia, es el rechazo que he experimentado a lo largo de mi vida en diferentes contextos, con diferentes personas, en diferentes situaciones donde me he sentido no valorado, menospreciado, repulsado, donde he sentido que el otro no me ve con valor y me menosprecia, me minimiza, me hace sentir que no tengo mucho para ofrecer. Entonces, la persona que tiene la herida de rechazo empieza a ponerse una máscara. ¿Y recuerdan la imagen de ahorita? De que vamos buscando las máscaras con que nos vamos encajando para poder tener la aceptación, la aprobación. Y entonces la persona que trae la herida de rechazo empieza a sentir que tiene que huir, para defenderse, tiene que huir para no sufrir, tiene que huir para poder tener ese lugar seguro y empieza a tener comportamientos donde empieza a anularse o a desprenderse o a no apegarse, porque es que si a mí me van a rechazar, yo prefiero no entrar, prefiero no involucrarme, prefiero no comprometerme, más bien soy ligero, suelto, y desde ahí empezamos a tener comportamientos con una máscara porque no es desde la autenticidad, es desde el miedo que me pongo la máscara para no tener el sufrimiento de esa herida que me genera la actitud del otro, el comportamiento del otro, porque yo no estoy siendo aceptado, no estoy siendo amado, no estoy siendo valorado por ser quien soy, sino por la máscara o por lo que hago para el otro, porque el otro es el que me aprueba, el otro es el que me acepta. ¿Sí? Y entonces desde ahí, con esa máscara huidiza, empezamos a tener
sentimientos, pensamientos, creencias que nos van limitando, que nos van condicionando y que nos van haciendo sentir que si, bueno, yo voy cogiendo esto le tomo una dirección y puedo decir, yo tengo que ser perfecto, tengo que ser el niño bueno, tengo que ser el más inteligente, tengo que ser el número uno, tengo que ganarme todas las medallas, las calificaciones para ser aceptado, para no ser rechazado. Y empiezo a tener un patrón estricto, un patrón de perfeccionismo, un patrón de mucha autoexigencia. Y muchas veces eso lo vemos muy normal. Ay, tan rico, es que la persona es súper exitosa, súper exigente, pero nadie sabe que detrás de esa exigencia y detrás de ese perfeccionismo viene una herida profunda que ha querido ocultar tras una máscara de perfeccionismo, de una exigencia que lo ha llevado a una ansiedad o incluso a una silenciosa depresión. Entonces, estos temas de las heridas del alma son profundas porque no siempre son tan visibles y por eso les decía ahora, por eso va a ser cada 8 días, porque vamos a tener este espacio esta semana para ir reflexionando cada día en esa herida, qué tanto yo la he tenido, qué tanto la traigo y qué tanto la he trabajado para comprenderla, para resignificarla y para trabajar en mí. Entonces, porque ahorita les digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque aquí yo les voy a apoyar y voy a mandarles esta parte de las frecuencias y de las vibraciones para que desbloqueemos desde lo más profundo de la célula toda esa información que tenemos ahí acumulada, que nos ha generado no solamente malestar, dolor y sufrimiento, sino también que nos ha limitado, pero cada uno también puede tomar acción desde pequeños actos que empieza a implementar en su vida desde una forma consciente. Recuerden lo que yo les decía ahorita, cuando estoy harto, cuando llego al tope, cuando no quiero más, cuando ya estoy cansado de sufrir, tomo valor y acción. ¿Para qué? Para transformar esa situación. Y entonces desde ahí esa herida puede tener un impacto significativo en el sentido de mi autoestima, en mi identidad y en la conexión emocional con una persona. Y entonces, ¿por qué será a veces tan complicado vivir en la familia? Porque a veces es tan complicado si estoy tan enamorada, si amo tanto a mi pareja, poder tener una sana relación. Pero ¿por qué es tan complicado a veces las relaciones interpersonales? Porque hagamos una similitud, una imaginación. Veamos dos cuerpos desnudos, que cada uno tiene sus heridas en sangre viva y se dan un abrazo muy profundo y se dan un abrazo con todo el sentimiento. ¿Ustedes creen que cómo se siente ese abrazo? Se siente amado, como correspondido. Recuerden la imagen, dos personas completamente desnudas, donde traen heridas en su cuerpo que están heridas en su cuerpo, que están en sangre viva y se dan un abrazo así apasionado. ¿Cómo se puede sentir eso? Como que sana, como que de una u otra manera, como que reconforta y, y como que cura ciertas heridas que pronto tengamos en ese momento, como nos sintamos en el momento antes del abrazo. ¿O será que más bien lo que hace es que nos toca las heridas? Porque si tengo una herida en sangre viva, ¿qué es lo que menos quiero? Que me toquen. Lo que menos quiero es que me toquen, lo que menos quiero es que me abracen. Si yo tengo mi cuerpo lacerado, si tengo mi cuerpo con heridas y llega un otro a abrazarme y hacerme así, apachicharme, yo que siento dolor, por mucho amor que traiga, por muchas ganas que quiera hacerme sentir eso que tú me estás compartiendo y es que me reconforte, que me haga sentir que me quiere, y yo estoy completamente desnudo, el otro está completamente desnudo, el otro está lleno de heridas y yo también estoy lleno de heridas en mi cuerpo y nos abrazamos, nos lastimamos y por eso es tan complicado a veces las relaciones interpersonales, porque estas heridas del alma no se ven físicamente, pero yo las activo en el otro muy fácilmente. Cuando yo puedo cometer este tipo de situaciones desde una parte inconsciente o a veces muy consciente, con lo que digo, con lo que hago, con los gestos, con las palabras, entonces
activo en el otro esa herida. Y no solamente me la activan a mí, yo también las puedo activar en el otro. Entonces es saber que las heridas del alma no son visibles, es saber que yo traigo heridas profundas de una historia, pero cuando voy a un encuentro con el otro, en ese abrazo, que quiero sentir eso, ese amor, ese acompañamiento, ese confort que me puede dar el otro. Lo queremos hacer desde toda la buena intención, pero cuando no hacemos un proceso reflexivo, introspectivo, de comprensión de mi historia, yo no voy a ver mis heridas y menos voy a ver las heridas que trae el otro. Y en esa buena intención de amarnos, formar hogar, pareja, familia, hijos, pues nos herimos mucho sin querer queriendo. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de las heridas del alma, hablamos de esas historias que se han tejido con dolor que nadie las ve y que a veces ni yo mismo las puedo ver, ni las puedo reconocer tan fácilmente, pero que ahí están, pero que las situaciones son las que me están mostrando cuáles son mis heridas, o porque repito conductas, patrones que me llevan a la misma situación, o porque empiezo a ver que se bloquean ciertas áreas de mi vida o que no fluyen ciertas cosas en mi vida. Y desde ahí empiezo también a tener ciertos comportamientos que me hacen ver que voy perdiendo ese valor de la autoestima, de la autopercepción, de de ese reconocimiento de lo que realmente yo soy. Y ahí es donde empezamos a hablar de que ese auténtico yo se ha puesto tantas máscaras que yo ya no reconozco realmente quién soy yo. Y entonces cuando los invito a este taller Sanando mi otro yo desde las heridas del alma, es precisamente invitarlos a eso, a que nos miremos en nuestro interior, a que nos evaluemos, a que entremos en procesos introspectivos, reflexivos y que digamos, ¿cómo me siento hoy conmigo mismo? ¿Qué tan satisfecho soy con el ser humano que me he convertido? ¿Qué tanto me miro al espejo y reconozco lo valioso que soy? Tengo ese valor en mí mismo y reconozco en mí todo esto que pueden ser habilidades, talentos, dones, cualidades, y que tengo una parte, y yo les puse al principio de la diapositiva algo muy bonito y es, toda alma quiere ser aceptada desde los defectos, las habilidades, los talentos, desde su personalidad. Pero ¿qué hacemos en el transcurso del tiempo? Ponernos máscaras para poder encajar. Y desde ahí se va perdiendo esa autenticidad, esa autoestima, esa parte de valor y reconocimiento propio. Entonces, cuando activamos esa herida de rechazo y hablamos de esa herida de rechazo y se pone esa máscara a la persona huidiza que quiere escapar de ese dolor, de ese sufrimiento que me confronta al otro cuando no me elige, cuando me desprecia, cuando me deja a un lado, cuando me excluye, ¿sí? Y que activa esa herida en mí. Entonces yo prefiero estar solo. Yo prefiero estar solo, yo prefiero tener pocos amigos, yo prefiero no entrar en muchos círculos sociales, yo prefiero evadir, evitar, confrontar, yo prefiero hacer mi mundo, entrar en ese mundo pequeño. Y muchas veces no vemos eso como algo de alerta. Puede ser que incluso en la adolescencia, sabemos que los adolescentes tienen sus espacios de querer ser solos, de estar solos, son de monosílabos, entonces sí, no, no quieren hablar, pero muchas veces ese adolescente lo que está activando en su momento es una herida que trae de su infancia, es una herida en el alma. Yo les decía, hemos normalizado que la adolescencia es conflictiva. Realmente sí hemos tenido una infancia sana, adaptable de la mejor manera. La adolescencia no tiene por qué ser conflictiva y mi adultez tampoco, porque yo voy viviendo cada ciclo vital de la mejor manera. Entonces, en la medida que hay conflicto en mis ciclos vitales, es que yo traigo heridas, es que yo traigo historias dolorosas y desde ahí me ocupo de mirar cómo las resignifico, cómo hago para entrar en esos procesos de comprensión y poder, lo que decimos, sanar. Y tal vez no es que sanemos, es que la herida ya está,
Eso no va a desaparecer. Lo que hacemos es reinterpretar, es adaptar esa historia a una nueva forma de verla. Y por eso yo amo ese curso de mentoría para el alma, porque cuando lo hacemos es escuchar las personas decir, yo nunca había visto esto de esta manera. O sea, yo nunca había visto mi historia de esta forma. Cómo yo no había visto esto y después de tantos años, 40 años, 30 años, y no les estoy exagerando porque son testimonios de las personas que han hecho el curso de mentoría, dicen, ¿cómo hasta ahorita vengo a darme cuenta de esta manera, de esto que aconteció en mi vida? Entonces, en esa herida que traemos del alma y hoy especialmente en la herida de rechazo, es donde tenemos la oportunidad de tener una nueva experiencia, un aprendizaje donde yo evalúo mi personalidad y donde digo qué tan auténtico soy, qué tan yo soy, qué tanto soy para el otro y qué tanto soy para mí mismo. Y por eso todos los procesos, por eso todas las corrientes, por eso usted llámelo terapia, coaching, metafísica, espiritualidad, religión, todo nos lleva a un mismo camino, a amarnos a nosotros mismos. Amor propio, autoestima y todo parte de ahí, porque cuando yo voy y me ocupo de mí, de mis heridas, de mis dolores, entonces desde ahí yo voy a poder construir y voy a poder edificar una nueva realidad. Y por eso no cambiamos a nadie, pero si cambiamos nosotros, se transforma nuestro entorno. Y bueno, parte de la herida de rechazo es saber que nos volvemos muy solos, muy solitarios, muy silenciosos. Tenemos mucho pánico a ese rechazo, entonces huimos de las situaciones que nos confrontan, ¿sí? Y incluso podemos tener memoria, problemas de memoria, perdón, donde lo que hacemos es que el niño como mecanismo de defensa, cuando se sintió rechazado, él huyó en su pensamiento mágico y empezó a recrear un mundo feliz en su pensamiento mágico. Entonces, ustedes han visto una película muy linda que se llama En busca de la felicidad. ¿Qué es lo que hace el papá con el niño cuando están en medio de la guerra y a ellos los cogen en ese campo de concentración? Y él le dice, escóndete, escóndete, estamos jugando y yo no vas a salir por nada del mundo hasta que yo no te diga que puedes salir. Y el niño toda la guerra se la pasó jugando escondido. En ese pensamiento mágico que tenemos en esa primera infancia, como mecanismo de defensa, el niño va a su mente, va y recrea su historia. Y así, muchas veces, en esos mecanismos de defensa que no son sanos, pero son adaptativos, en la adultez queremos resolver esa situación, porque no hemos aprendido con nueva información, estrategias de afrontamiento y nos quedamos con los mecanismos de defensa tratando de solucionar en nuestra adultez las situaciones del hoy con los mecanismos que adquirimos en esa primera infancia. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cierto? Primero, saber que cuando nosotros nos ocupamos de nuestra historia, pues tenemos gran terreno ganado y es saber que desde esa parte que yo tomo valor y acción, puedo empezar a ser más consciente y ver con más comprensión mi historia, pero también entrar en algo muy valioso, muy bonito, que si yo lo había tenido antes, créanme que después de yo haber vivido el duelo de mi hija, esto se me exacerbó como a un 200% y es la empatía y la compasión por el otro. Cuando yo empiezo a comprender mi historia de dolor, cuando yo empiezo a ver y a reconocer mis heridas, empiezo a ver con más compasión al otro. Y yo no puedo sanar una herida si no miro con compasión al otro y perdono esa historia. No hay sanación, no hay resignificación si no hay perdón de esa historia. Y para perdonar esa historia, yo debo hacer un esfuerzo de perdonar a quien fue el que generó la situación. Entonces fue papá, fue mamá, fue un tío, fue mi hermano mayor, fue mi hermano menor. Y esto empieza a ser un proceso, tal vez no solamente de sanidad para mí, sino también de sanidad para esos lazos
familiares y de relaciones, porque siempre, casi siempre nuestras heridas las traemos desde casa. Y casi siempre el conflicto que traemos de nuestra familia lo llevamos a nuestra nueva pareja, que se vuelve nuestra nueva familia, a nuestro entorno laboral, a nuestros entornos sociales. Y desde ahí yo me ocupo entonces de mí y de sanar en mí, también ayudar al otro a sanar cuando con la mirada más empática y compasiva puedo saber que también viene tan herido como yo, aunque no traigamos la misma historia. Ya sabemos que hay heridas en el alma que no se ven físicamente, pero que si las activo, voy a saber que le van a doler tanto como me han dolido a mí. Y entonces sanar requiere que yo me ocupe de reconocer la herida, de trabajar en mi autoestima, de sanar las relaciones pasadas, de buscar apoyo emocional o un acompañamiento terapéutico, establecer límites saludables, porque no quiere decir que yo sane la historia, perdone al actor que generó la situación, pero que yo siga ahí permitiendo, porque entonces no estoy sanando y no estoy aprendiendo de esa experiencia, porque muchas veces hasta la familia hay que aprender a poner límites. Y desde todas esas prácticas que traigamos espirituales, religiosas, meditativas, entonces desde ahí es que nos vamos a ocupar de esa herida. Y por eso entonces los invito, ¿sí? A que utilicemos esta tecnología y hagamos 10 minuticos de meditación y les envío estas frecuencias especiales para que entremos en ese proceso de empezar primero a desbloquearnos para poder recibir esa nueva información, tener esa apertura en la mente, tener esa apertura en el corazón para poder sanar. Y ya sabemos que sanar requiere perdonar. Y perdonar es perder parte de mi ego para donar más compasión, más amor a mi historia y a la historia del otro. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien. Me quedo con muchas cosas en mi mente, pero, pero bien, ¿sabes? Digamos que este tema me ha caído como anillo al dedo porque recién viví una experiencia y me tomé el trabajo de mirar qué eran esos puntos con los que él me hacía espejo y realmente es muy bonito saber, porque casualmente saqué un montón de cosas de lo que hablas y me tiene súper sorprendida. Es como si el universo me hablara, vea Diana, es que ahí está, o sea, es lo que tienes que trabajar, es lo que tienes que hacer y es lo que tienes que enfocarte en este momento. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a invitar a que entremos como en esa disposición de que nos aperturemos a este espacio de ya recibimos una nueva información, cómo integrarla, cómo empezarla a ser parte de nosotros, ¿cierto? Entonces, les voy a pedir un favor si quieren, los que quieran, y es prendan un momentico la cámara para que tomemos una fotico, para que desde esa intención, para que desde esa energía, desde esa presencia que están acá, entonces la podamos llevar, porque miren, en los 21 días que tuve de meditación con el grupo que se conectaba, yo les compartí algo muy bonito y es, está comprobado y hay una investigación y un experimento que se hizo en Bajo California de el efecto Maharishi, y es que si el 1% de una población se reúne en meditación y en oración, bajaron los índices de criminalidad y de violencia de esa población. Entonces, si nosotros que estamos acá reunidos, que somos 14, tenemos esa intención de sanar, y Diana decía, mira, se conectó por acá con lo que yo venía trabajando, y entonces ya traemos esa intención de sanar, lo que vamos a hacer es que en esa energía del grupo, en esa intención de grupo, como se ha visto que se genera ese efecto de masa, pues le vamos a dar más fuerza a esa sanación y vamos a poder generar más vibración más alta y poder generar más sanidad a nivel colectivo. Entonces, si quieren prender la cámara para que tomemos la fotico, para que podamos hacer el healing y poder enviar todas las frecuencias. Y yo les voy a decir con qué está resonando el grupo para que miremos desde a dónde también como grupo
nos conectamos, no es coincidencia que estemos aquí. Cada uno eligió y se trajo a este espacio con una intención especial. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Gili, porque tenemos varios programas donde lo vamos a hacer. Entonces, hay un grupo, vamos a llamar a este grupo Sanación, Herida de Rechazo. Muy bien. Bueno, y hasta acá. Vamos, si quieren, compartiendo mientras yo voy haciendo esto para que no nos quedemos como en silencio, porque al finalizar sí les quiero compartir algo muy bonito para que cerremos. Veremos que está haciendo un momentico, registrando, mire, registrando la frecuencia del grupo. Entonces, esperemos que no se demora mucho, pero hoy 23. Muy bien. Entonces, dentro de todos los programas que trae Gili hay algo muy bonito que se llama el ciclo del alma. Entonces vamos a ver el Gili que nos dice cuál es la mayor resonancia de este grupo en lo que tenemos que trabajar en ese ciclo del alma. Y yo les voy a mandar la foto al grupo y les voy a mandar cada día una pequeña reflexión para que la trabajemos con esta herida de rechazo hasta que nos llegue el próximo, la próxima sesión de la herida ya de abandono. Las emociones. Eso es muy bonito. Yo les voy a pasar los pantallazos, algo para que ustedes miren. Lo primero que tenemos que trabajar cada uno y en que estamos resonando como la sintonía de grupo es un 61% nos sale emociones, la seguridad en sí mismo, la serenidad, el equilibrio interior y la felicidad. Entonces eso es lo que vamos a empezar a vibrar en este momento, en este espacio, para que nos concentremos un poquito en esa meditación que vamos a hacer, ¿sí? Para que podamos entonces hacerlo. Entonces ya lo puse a vibrar, conectémonos entonces con la parte emocional, con la seguridad de nosotros mismos. Recuerden algo muy bonito, la herida de rechazo nos afecta muchísimo la autoestima. Y cuando está baja nuestra autoestima, la seguridad es una de las cosas que más se ve confrontada a nuestra autoestima porque no nos sentimos seguros de quiénes somos. Y por ahí derecho, las emociones, cuando no tenemos esa seguridad, se ven muy desequilibradas. Entonces, desde ahí, el tema de la seguridad, el equilibrio, para poder lograr nosotros recuperar esa sana autoestima, es importante. Entonces, muy bien, entremos como en en esa conexión, ¿sí? Vamos a respirar profundo. Y vamos a estirarnos un poco, si estamos sentados, tratemos de reubicarnos un poquito, de mover el cuerpo, si estamos acostados, entonces traten como de medio sentarse para que no nos vayamos a quedar dormidos. Hagamos un pequeño estiramiento de los brazos para que nos desacomodemos de la posición en la que estamos. Vamos a hacer procesos de respiración en 4 tiempos. Listo, vamos a inhalar en 4, sostener en 4, exhalar en 4. Nos esperamos un momentico en 4 y volvemos a iniciar el proceso. Lo vamos a hacer 3 veces. Muy bien. Entonces, vamos a inhalar profundamente en 4. Sostenemos en 4. Liberamos pausadamente en 4.
Volvemos a inhalar en 4 tiempos. Sostenemos y liberamos pausadamente en 4. Lo vamos a hacer nuevamente. Y desde ahí, desde el lugar en que cada uno está, desde su espacio, desde la silla, desde el lugar donde está su cuerpo físicamente, vamos a ser conscientes de la postura del cuerpo. Vamos a mover los pies, a sentir los pies. Los vamos a anclar al piso. Y vamos a empezar a distensionar los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las caderas, la pelvis, la cintura. Respiramos profundamente y nos hacemos consciente de nuestro tronco, nuestra espalda, de nuestra parte torácica, de los hombros, de los brazos. Y vamos a mover un poco los hombros y nos hacemos consciente del cuello, de nuestra cabeza, de la mandíbula, cómo están nuestras facciones en este momento. Los invito a que entremos como en una expresión de sonrisa, ahí, en el lugar en el que estamos. Y en esa expresión de sonrisa vamos a llevar nuestras manos al corazón y vamos a sentir el latido de nuestro corazón. Y ahí, cuando empecemos a sentir, a escuchar el latido del corazón, vamos a darle gracias a ese corazón por cada latido, por permitirnos el aquí y el ahora. Le vamos a dar gracias porque ha sostenido por mucho tiempo muchos dolores, sufrimiento, de todas esas experiencias que han tejido mi historia de vida. Vamos a darle gracias al corazón, porque aunque ha dolido profundamente esas experiencias en las que me he sentido rechazado, ha sido valiente, se ha sostenido, me ha acompañado. Hemos llorado, hemos gritado, hemos entrado en momentos de angustia, de profundo dolor. Y ahí ha estado latiendo mi corazón, sosteniendo mi dolor, mi sufrimiento. Le vamos a dar gracias, gracias a la fuerza, al valor que ha tenido ante cada situación, cada persona en la que me he confrontado con la herida de rechazo, en donde no me he sentido valorado, donde me he sentido menospreciado, excluido, donde no me han elegido, donde he sentido que me han mirado con desprecio. Voy a decirle al corazón gracias, porque aunque ha dolido, te has sostenido. Gracias, porque aunque ha dolido,
has permitido que continúe. Y desde ahí, desde la inteligencia de mi corazón, me conecto con el Espíritu Santo de Dios y le digo al Espíritu Santo de Dios que Él es el que sana de raíz, que Él es el que obra desde lo más profundo. Y le llevo, le presento, le muestro aquellos recuerdos, aquellas memorias que llegaron a mí de esas heridas de rechazo y se las entrego al Espíritu Santo de Dios y le digo, sana de raíz mi dolor, sana de raíz esta situación que generó este sentimiento de rechazo, de exclusión, de menosprecio, de desvaloración, donde me sentí que no era valioso, no elegible, donde me sentí que me expulsaron, me rechazaron. Y le digo al Espíritu Santo de Dios que limpie de raíz, que sane de raíz, que restaure de raíz toda memoria de dolor que hay consciente e inconscientemente en mi mente y en mi corazón de todo aquello que he vivido en situación de rechazo, en situación de exclusión. Y respiro profundamente y cada uno exprésale al Espíritu Santo de Dios su deseo de sanar, restaurar, resignificar ese momento, esa situación, que le dé la fuerza, el valor para perdonar, para perder el ego que me ancla al sufrimiento, para donar compasión ante esa situación y ante las personas que generaron ese dolor. Porque tal vez en mis fuerzas no he podido perder ese ego que me ancla al sufrimiento. Tal vez en mis fuerzas no he podido perdonar esa situación, pero en las fuerzas y con el poder del Espíritu Santo de Dios, que sana de raíz toda huella, toda memoria de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, sí puedo entrar en ese proceso de perder, de perdonar, de tener una mirada más compasiva para mí mismo, conmigo mismo y con el otro. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que en cada dolor, que en cada momento que he vivido y experimentado el rechazo, sea un bálsamo, que pase su mano sanadora y restaure en mí, en mi mente y en mi corazón, ese dolor, esos pensamientos que generaron esa situación, que me han limitado, que me han puesto en situación vulnerable, frágil, en duda, en inseguridad de quién realmente yo soy. Le digo al Espíritu Santo de Dios que sea un bálsamo a esa herida del alma, que me llene de amor, de compasión ante esa situación, restaure, resignifique y me permita desde la mente y el corazón tener una nueva interpretación, una nueva manera de ver esa situación.
que me devuelva el valor, la seguridad de la alegría de ser quien yo soy, de reconocer esa imagen y semejanza de la creación que soy hecha por Dios. Le pido al Espíritu Santo de Dios que me llene de gracia, que me permita verme en esa imagen y semejanza de la creación de Dios. Y vamos a respirar profundamente. Y en esa inhalación vamos a inhalar paz, serenidad, amor, alegría. Y vamos a exhalar todo eso que hemos experimentado ante esas situaciones de rechazo. Cada uno sabe cómo ha dolido esa herida en su vida, qué emociones ha experimentado a través de esa herida. Vamos a inhalar calma, paz, serenidad, amor, comprensión, alegría. Y vamos a exhalar todo aquello que experimenté a través de la herida de rechazo. Y le voy a decir al Espíritu Santo de Dios que en esta noche, en este sueño reparador y de descanso, continúe la obra en mí, sane de raíz toda memoria que haya en mi mente y en mi corazón, consciente e inconscientemente, que sane durante mi sueño, que restaure durante mi sueño y que me haga sentir paz, serenidad, alegría de ser yo misma, de ser auténtica, real. Que cada vez que me mire al espejo me vea con más valor, con más amor, con mayor aceptación de quién soy. Le voy a decir al Espíritu Santo de Dios que voy a dejar este espacio, este lugar, pero me quedo con Él en mí para que continúe su obra y en mi sueño repare, sane, restaure, que sea un bálsamo en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Respiramos profundamente y vamos entrando en ese espacio consciente del cuerpo físico y el lugar en el que estoy, en el que ocupo. Lentamente y suavemente me dispongo a abrir mis ojos y a volver al aquí y a la ahora. Muy bien. Entonces, esta es la invitación que les hice para estos 5 encuentros que vamos a tener. Este es nuestro primer encuentro de sanar la primera herida, la herida de rechazo. Y cada día les voy a enviar como un tipcito de cómo ocuparnos de conservar en mantener este espacio de sanidad hasta nuestro próximo encuentro, que sería el próximo jueves, y ya ocuparnos de una nueva herida. Si no tenemos identificada la herida, si no me conecto con esa herida, no tenemos que tener las 5 heridas, no. Yo puedo tener una, dos, tres o tenerlas todas. Si yo no tengo
La herida de rechazo, de abandono, de injusticia, de humillación, de traición, no importa, esa es la oportunidad de seguir creciendo. Es como cuando uno entra a un bosque. Uno al encontrarse en un bosque, pues ve los árboles que tiene de frente, pero no puede alcanzar a ver toda la majestuosidad del bosque. Entonces, cuando nosotros no tenemos la herida, podemos entrar con mayor capacidad de observar el bosque completo y no quedarnos centrados en el árbol que tenemos de frente. Entonces les deseo de todo corazón que este espacio sea de verdad muy sanador, muy liberador, que sea un nuevo comienzo de este año, soltando todo aquello que nos genera tanto dolor y sufrimiento. Y bueno, que esta energía de grupo, que esta conexión, que esta intención de grupo nos eleve con mayor conexión a lograr esa sanidad interior. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por permitirme brindarles este espacio. Ay, muchas gracias, Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén. Que Gracias, tengan una buena noche y un buen descanso. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche.